La narración que nos presenta el Evangelio de hoy es impresionante, sobre todo porque es el cambio radical, cambio profundo de una persona. Esa persona se llamaba Zaqueo, escrito con Z, y eso tiene su importancia, la ortografía. Y este Zaqueo, pues, era un hombre explotador, era un hombre egoísta, era un hombre codicioso, era un hombre de corazón duro. Y con la presencia de Cristo, con la visita de Cristo a su casa, este hombre cambió. De tal manera que, dejando atrás la dureza, empezó a tener un corazón compasivo. Y dejando atrás la codicia, empezó a compartir lo suyo. Y dejando atrás el orgullo, reconoció su error. Es decir, el Evangelio de hoy nos está presentando realmente lo que significa la palabra conversión. Estamos ante una auténtica conversión. Y eso siempre es hermoso. Los santos evangelios están llenos de historias de conversión, pero lo importante es que esas historias no se queden únicamente allá, sino que esas historias se realicen también aquí, en mi corazón y en el tuyo, porque nosotros también somos llamados, ciertamente somos llamados a conversión. Uno puede hacer reflexiones muy interesantes y muy bellas sobre lo que hizo Zaqueo, pero quisiera que nos fijáramos en lo que hizo y particularmente lo que dijo Jesús, es decir, la frase final del Evangelio fundamentalmente. Dice Cristo, el Hijo del Hombre, que era la manera como Él se refería a sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre ha venido, eso implica un dinamismo, un movimiento que sale de Dios. Es, podríamos decir, un torrente que brota de su mismo corazón. Es la misericordia del Señor convertida en río que nos visita y que nos transforma. El Hijo del Hombre ha venido. Hay movimiento, Dios ha hecho su parte, Dios ha llegado hasta tu puerta. Estoy a tu puerta y estoy llamando, nos dice el libro del Apocalipsis. El Hijo del Hombre ha venido, ha venido. El Hijo del Hombre, es decir, la expresión misma del amor de Dios, está junto a ti, está cerca de ti. Ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fijémonos en esa expresión, lo que estaba perdido. Según los criterios de este mundo, Zaqueo seguramente hubiera sido considerado un hombre exitoso. Un hombre exitoso porque, fíjate que, pues seguramente tenía una casa muy amplia, muy bien decorada, quizás tenía unos cuantos siervos o esclavos o como les quieras llamar, seguramente comía muy bien, vestía muy bien, es decir, lo que el mundo puede dar, Zaqueo lo tenía. Zaqueo tenía lo que el mundo puede dar. Pero aquí viene una gran pregunta. Ok, Zaqueo tenía lo que el mundo puede dar. ¿Por qué Cristo dice que Él ha venido a salvar lo que estaba perdido? O sea que en los ojos de Cristo, Zaqueo era un perdedor. ¿Te habías fijado en ese detalle? Zaqueo a los ojos de Cristo era un perdedor. Zaqueo estaba perdiendo su vida. Zaqueo pertenece al grupo de lo que Jesús llama lo que estaba perdido. ¿Te das cuenta el contraste tan agudo que hay entre los ojos de Cristo y los ojos del mundo? Porque según los ojos del mundo, Zaqueo era un ganador. Zaqueo era exitoso. Muchos lo hubieran visto así. Oye, pero mira qué casa tiene, pero mira qué bien come, mira cómo se viste, mira a dónde va, mira cómo gasta su dinero. En los ojos de Cristo, nada de eso es cierto. En los ojos de Cristo, Él es un perdedor. Y eso hay que destacarlo, porque a veces corremos detrás de lo que el mundo nos dice. Aquí está el éxito, aquí ganas, aquí triunfas, aquí eres mucho, aquí vales.
aquí significas. Y se puede creer en el criterio del mundo. Como decía hermosamente un predicador, le vas a creer al mundo que fue capaz de crucificar al más inocente. Entonces, es impresionante el contenido que esto tiene. Es impresionante, mis hermanos, porque básicamente lo que nos está enseñando es la diferencia entre esos criterios. ¿Soy un ganador o soy un perdedor? ¿Qué estoy ganando y qué estoy perdiendo? Porque es posible que esté ganando mucho, como conozco varios casos, estoy ganando mucho dinero, pero estoy perdiendo a mis hijos, que no me respetan, que no me escuchan, que están en depresión, que están llenos de ansiedad, que no hay psicólogo que pueda, por lo visto, enderezar esas vidas. Entonces, ¿qué estoy ganando y qué estoy perdiendo? Estoy ganando placeres, pero estoy arruinando mi cuerpo y mi salud. Estoy ganando poder, pero estoy perdiendo la voz de mi conciencia y cada vez soy una persona sin escrúpulos. ¿Qué estoy ganando y qué estoy perdiendo? Esa pregunta no se debe evitar. Pero lo principal es recordar que Cristo ha venido a buscar. Él me está buscando. A mí que soy un perdedor con cara de ganador, a mí que soy un fracaso con cara de gran éxito, a mí me está buscando el Señor. A mí me está buscando. ¿Y me está buscando para qué? Pues para sacarme de la mentira en la que he vivido, porque he vivido en la mentira. Entonces Él quiere sacarme de esa mentira. Él quiere liberarme de esa mentira. Y yo se lo voy a agradecer. Y yo le voy a decir, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Como decimos en la Santa Misa. ¿Qué cambio el de Zaqueo? Pero sobre todo, ¿qué cambio el que Dios quiere traer a tu vida y a la mía? La gloria y la alabanza para Él. Amén.